Hola, estimados alumnos de primer ciclo de enseñanza media. Bienvenidos a un nuevo video de revisión de contenidos de matemática, en el cual retomaremos nuestro libro número 3 y vamos a ver el tema de factorización. Recordemos que en el video anterior estuvimos viendo los productos notables y la multiplicación algebraica, y ahora vamos a ver la factorización. ¿Qué es lo que es factorizar una expresión algebraica? Significa expresarla como la multiplicación de dos o más factores. Cuando hablamos de factorización en general, significa descomponer en factores. Por ejemplo, si yo tengo el número 24 y lo descompongo en sus factores, yo puedo obtener la factorización, que es 6 por 4. Estos son los factores de 24, porque multiplicados entre ellos me dan 24. O también podríamos escribir la factorización 8 por 3 o la factorización 12 por 2. Entonces, todas estas son factorizaciones para 24 porque se descomponen en dos términos que al multiplicarlos me dan 24. Entonces, con números es así de sencillo, buscar números que multiplicados me den este valor. Pero con expresiones algebraicas hay que conocer los productos notables para poder hacer la factorización. Por ejemplo, si nos piden factorizar la expresión x cuadrado menos 36, significa que esta expresión hay que dejarla como la multiplicación de dos factores. A veces son dos o más, pero por lo general son dos factores. Entonces, esto que está aquí corresponde al desarrollo de una suma por su diferencia, que fue un producto notable que vimos en el video anterior. ¿Cómo sabemos que esto se factoriza como una suma por su diferencia? Porque esta expresión primero tiene dos términos y su forma es que tiene dos términos al cuadrado. X al cuadrado corresponde al cuadrado de x y 36 corresponde al cuadrado de 6. Entonces, cuando aquí tenemos dos expresiones que representan el cuadrado de una cantidad y están separadas por un menos, entonces se puede factorizar como suma por su diferencia. Y en este caso nos quedaría x más 6 por x menos 6, porque si yo multiplico esta expresión, obtengo x cuadrado menos 36. Recordemos que el producto notable dice, si yo tengo la multiplicación x más y por x menos y, esto se resolvía el primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Este es el producto notable, y ahora lo que nosotros hacemos es volver de aquí hacia atrás, o sea, cuál era la multiplicación previa que había para que diera este resultado. Y en este caso dijimos que iba a ser x más 6 por x menos 6. Acá tenemos otra expresión, dice x cuadrado menos 12x más 36. Esto que está aquí corresponde al desarrollo de un cuadrado de binomio. ¿Cómo los vamos a ir identificando? Por ejemplo, este tiene tres términos en el desarrollo, no tiene dos como el de arriba, entonces esto ya no puede ser una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos las opciones de que pueda ser un cuadrado de binomio, o que pueda ser una multiplicación de binomios con un término común, que era el otro tipo de producto notable. Pero ¿cómo vemos si esto es un cuadrado de binomio? Primero hay que fijarse que el primer y el último término sean cuadrados perfectos. X cuadrado es el cuadrado de x y 36 es el cuadrado de 6. Por lo tanto, primero y último son cuadrados perfectos. Y al medio, según la fórmula del cuadrado de binomio, tenemos que tener el doble del primer término, que sería x, por el segundo, que sería 6. Y si hacemos esa multiplicación, efectivamente da 12x. Entonces, esto sí corresponde al cuadrado de binomio y sería el cuadrado de binomio x menos 6 al cuadrado. Ese menos está dado por este signo del término que está al medio. Si hay un menos, un menos. Si aquí hay un más, acá ponemos un más. Y el x y el 6 son justamente los números que correspondían a los cuadrados, a los términos que estaban al cuadrado. En el ejercicio 3 también tenemos tres términos, pero esto no corresponde a un cuadrado de binomio, porque si ustedes se fijan, el primero y el último sí son cuadrados perfectos, los mismos que de arriba, pero al medio no tenemos el doble del primero por el segundo. Tenemos 13, eso no es el doble de x por 6. Entonces, si esto no es un cuadrado de binomio, la opción que nos queda es que esto sea la multiplicación de dos binomios con un término común, que en este caso el término común es la x. ¿Y por qué nos queda menos 4 y menos 9? Porque aquí lo que hacemos es buscar dos números que multiplicados me den 36
y que sumados den menos 13. Esa es la fórmula que vamos a utilizar cuando esto no sea un cuadrado de binomio. Busco dos números que multiplicados en 36. Podría ser 36 por 1, 18 por 2, 9 por 4, 12 por 3, 6 por 6. Tengo varias combinaciones, pero tengo que buscar que sumados entre ellos me den menos 13. Y la combinación es menos 4 y menos 9. Si nosotros multiplicamos menos 4 por menos 9, entonces nos da más 36. Y si sumamos menos 4 y menos 9, nos da menos 13. Recordemos que el producto notable, producto de binomios con un término común, equivalía a decir el término común al cuadrado más la suma de los términos distintos, menos 4 más menos 9, menos 13, por el término común, y más la multiplicación de los términos distintos. Por eso es que en la fórmula, cuando tenemos este resultado, este es el resultado y queremos ver de qué producto notable venía, aquí por eso debemos decir dos números que multiplicados en 36, porque aquí venía en la fórmula la multiplicación, y que sumados den menos 13, porque así decía en la fórmula, el término del centro es la suma de los términos distintos por el término común, que es la x. Vamos a hacer más adelante varios ejercicios más para ir repasando, porque aquí este es un listado de ejemplos. Y el último ejemplo tenemos que al factorizar esta expresión, esta tiene 4 términos. Entonces la opción, ¿qué producto notable es el que me da 4 términos? La única opción es el cubo de binomio. Esto que está aquí corresponde al desarrollo de un cubo de binomio, porque recordemos que la fórmula para desarrollar un cubo de binomio era, si yo resuelvo el cubo x menos y al cubo, era el primer término al cubo menos, en este caso como había un menos, el triple del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple del primer término por el segundo al cuadrado y menos el segundo término al cubo. Esa era la fórmula para una resta, un cubo de binomio con resta, y es lo mismo que está aquí arriba. Por lo tanto, toda esta expresión que está aquí se puede factorizar y se obtiene x menos y al cubo, o bien x menos y por x menos y por x menos y. Eso también puede ser la factorización, porque este x menos y al cubo significa que esto se repite 3 veces. Si nosotros multiplicamos todo esto, vamos a obtener esta expresión. Entonces dice acá, si la expresión algebraica a factorizar es el resultado de un producto notable, hay que escribir esa expresión como el producto notable que le corresponde. ¿Cómo es eso? Vamos a ver aquí entonces algunos ejemplos más. Tenemos el trinomio, que es un cuadrado de binomio con suma, es el que va a tener esta fórmula. Vamos a encontrar un primer término que va a ser un cuadrado perfecto, un último término que también va a ser un cuadrado perfecto, y al medio debemos tener el doble del primero por el segundo, con una suma. Y la otra opción es que sea un trinomio que es un cuadrado de binomio, pero con una resta. Entonces vamos a tener que el primer término es un cuadrado perfecto, el último también, y al centro vamos a tener el doble del primero por el segundo, pero con signo menos. Acá tenemos algunos ejemplos. Este es el mismo que estaba arriba. En este caso, esto es el desarrollo de un cuadrado de binomio porque x cuadrado y 36 son cuadrados perfectos. Son cuadrados de x y de 6 respectivamente. Y al centro, como ya habíamos visto antes, tenemos el doble del primero por el segundo. El doble de x por 6. 2 por x por 6 son 12x. Por eso esto sí corresponde a un cuadrado de binomio y se factoriza de esta forma. X más 6 al cuadrado. O bien x más 6 por x más 6, que es lo mismo. Es 2 veces ese mismo producto, ese mismo paréntesis. Acá hay otro ejemplo, este es nuevo. Tenemos que esta expresión corresponde al desarrollo de un cuadrado de binomio por lo siguiente. Mi primer término que está acá es un cuadrado perfecto porque corresponde al cuadrado de la expresión 3a. 3 elevado a 2 es 9. 3 elevado a 2, recuerden que significa 3 por 3. Eso es 3 elevado a 2, 3 por 3. Por eso es 9. Y a al cuadrado es a elevado a 2, o a cuadrado. El último término también corresponde a un cuadrado perfecto porque corresponde al desarrollo del cuadrado del término 2b. 2b al cuadrado equivale a decir 2 al cuadrado, que es 2 por 2, que es 4, y b al cuadrado, que es b cuadrado.
Entonces, en el centro, el último paso es verificar el término del centro. En el centro hay que fijarse que tenemos el doble del primero, que sería 3a, por el segundo, que sería 2b. Si hacemos esa multiplicación, 2 por 3 son 6, por 2 son 12, y copiamos las letras A y B, y que es efectivamente lo que está aquí. Por lo tanto, cuando hemos verificado esos tres pasos, que el primero sea cuadrado perfecto, que el último sea cuadrado perfecto y que el del medio sea el doble del primero por el segundo, entonces una vez verificados esos tres pasos decimos esto sí es un cuadrado de binomio. ¿Y cuál sería mi factorización? Si esto es un cuadrado de binomio, significa que se puede escribir así, como un paréntesis al cuadrado, un binomio al cuadrado. Como aquí hay un más, entonces va a separarlos un más. ¿Y qué coloco acá como primer y segundo término? Coloco esto, el 3a y por acá el 2b. Ese sería el desarrollo o la factorización para esta expresión. Y es lo mismo que tenemos por aquí. Veamos el siguiente ejemplo para ver si esto es un cuadrado de binomio. Entonces nosotros vemos el primer término y el último. Cuando esto está ordenado hay que fijarse que el grado vaya bajando. Por ejemplo, aquí no hay x, aquí está x sola, aquí está x al cuadrado. Aquí va subiendo o en este va bajando. Está a cuadrado, después está a solita y después ya no está a. Viene descendiendo o va aumentando el grado de la variable. Entonces ahí nosotros vemos que está ordenado. Mi primer término es un 1 y esto sí es un cuadrado perfecto porque 1 es el cuadrado de mismo 1. 9x cuadrado también es un cuadrado perfecto porque es el cuadrado de 3x. Si nosotros elevamos 3x al cuadrado, obtenemos 9x cuadrado. 3 al cuadrado significa 3 por 3, que es 9, y x al cuadrado es x cuadrado. Ahora hay que verificar que el término del centro corresponda al doble del primero, que es 1, por el segundo, que es 3x. Si hacemos esta multiplicación, 2 por 1 por 3 son 6 y agrego la x. O sea, está correcto. Es el mismo término que nos dio ahí. Entonces, si esto tiene un menos acá, siempre hay que fijarse en el signo del segundo término. Esto va a corresponder a la expresión que va a ser un binomio al cuadrado, pero con una resta entre medio. ¿Y qué colocamos? El primer término es el 1 y el otro término es el 3x. Y ahí tenemos entonces la factorización como cuadrado de binomio, que es lo que tenemos por acá. En el ejercicio 4 hacemos lo mismo. Nos fijamos que mi primer término sea un cuadrado perfecto y yo digo 4m cuadrado. ¿De quién es el cuadrado? Es el cuadrado de 2m, porque 2 al cuadrado da 4 y m al cuadrado es m cuadrado. Y el último término que tenemos por acá también es un cuadrado perfecto porque es el cuadrado de x partido por 2, ya que x al cuadrado, ahí está, x cuadrado, y 2 al cuadrado es 4. Entonces, una vez que vemos que el primero y el último sí son cuadrados perfectos, verificamos el término del centro. El del centro debe corresponder al doble del primero, este es el primero, 2m, por el segundo, que es x medios. Entonces, si hacemos esta multiplicación, nos va a quedar arriba 2 por 2 son 4, mx, 4mx. Y abajo solo tenemos el 2. Como aquí habían unos, podemos decir 1 por 1 por 2. Y acá podemos simplificar. 4 dividido 2 son 2. Y agrego las letras, mx, y que es justamente este término que está al centro. Por lo tanto, esto sí corresponde a un cuadrado de binomio. Y será un cuadrado de binomio que al centro lo separe un menos, ya que este signo que está ahí era negativo. Ese es el que manda, ese es el que va a llevar el signo, el que indica qué signo va a llevar el paréntesis. ¿Y qué coloco como primer término? El 2m que tenemos acá, y este último sería x medio. X medios, que es el que tenemos aquí. Y ahí tenemos nuestra factorización como cuadrado de binomio. Entonces, esa es la forma para verificar si una expresión que tiene tres términos corresponde al desarrollo de un cuadrado de binomio. Siempre hay que contar los términos. Si la expresión que nos piden factorizar es la expresión 25 menos x cuadrado, si me piden factorizar esto, esto nunca podría ser un cuadrado de binomio, el desarrollo de un cuadrado de binomio, porque tiene solamente dos términos y el cuadrado de binomio tiene tres. Siempre tres términos en su desarrollo.
Entonces, esto que está aquí es otro caso. No sería un trinomio que corresponde a un cuadrado de binomio. Acá tenemos algunos ejercicios para que vayamos completando. Veamos acá el ejercicio, el primero, x cuadrado y 9. Me fijo en el primero y en el último si es que esto está ordenado. Yo veo que está ordenado porque x cuadrado, después baja a x, después desaparece. Viene bajando. Veo al tiro el siguiente. Tengo a cuadrado, tengo a y desaparece la a. Entonces está ordenado también. Por acá tenemos x al cuadrado, tenemos x solita y después desaparece la x. Así que eso está correcto. Está ordenado. Después en el último tenemos x cuadrado, la x solita y desaparece, entonces está siempre ordenado. Entonces hay que fijarse si el primero y el último término de cada expresión corresponden al cuadrado de algún término. X al cuadrado corresponde al cuadrado de x y el 9 corresponde al cuadrado de 3. Entonces, como el primero y el último son cuadrados perfectos, vamos bien encaminados. Ahora hay que fijarse en el término del centro. El término del centro debe corresponder al doble del primero, que es esta x, por el segundo, que es el 3 que está acá. Y si yo multiplico eso, 2 por 3 son 6, agrego la letra, 6x es correcto. Y es positivo. Por lo tanto, cuando factoricemos, va a ser el cuadrado de un binomio que tiene un más acá al centro. Y los términos que ponemos son el x y el 3, que son estos que quedan aquí en los paréntesis. Si yo desarrollo esto ahora, debe corresponder a x cuadrado más 6x más 9, porque sería el primero al cuadrado, x cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2 por x por 3, 6x, y el segundo al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Entonces sí corresponde a este cuadrado de binomio. Por acá hacemos lo mismo. El 4a cuadrado corresponde al cuadrado, voy a borrar por aquí, el 4a cuadrado corresponde al cuadrado de la expresión 2a, porque 2 al cuadrado es 4 y a al cuadrado es a cuadrado. Y el i cuadrado corresponde al cuadrado de la expresión i. Entonces verificamos que el término del centro corresponda al doble del primero, que es 2a, por el segundo, que es i. Y ahí nos quedaría 4ai, justamente es lo que está aquí. Pero hay un menos, entonces cuando factoricemos esto como un cuadrado de binomio, ahí en el centro ponemos menos. ¿Y cuál es el primer término? 2a, y el segundo término sería i, el que tenemos por ahí. En este ejercicio, en el C, aquí hay algo que corregir porque el texto trae un error. Aquí corresponde un i cuadrado. 36i cuadrado, debiera decir por acá. Entonces, 25x cuadrado corresponde al cuadrado de 5x, porque 5 al cuadrado es 25, 5 por 5, y x al cuadrado, x cuadrado. Y 36 al cuadrado corresponde al cuadrado de 6i, porque 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. Y el i al cuadrado, i cuadrado. Entonces ahora hay que verificar que el doble del primero, que es este, por el segundo, que es 6i, corresponde al término del centro. 2 por 5 son 10, 10 por 6 son 60. Y agrego las letras y está correcto, es ese mismo. Aquí hay un más, entonces cuando factoricemos, aquí ponemos más. El primer término sería 5x y el segundo es este de acá, 6i. Si nosotros desarrollamos esta expresión, obtenemos esto. Y finalmente tenemos que en este término el 4x cuadrado corresponde al cuadrado de 2x, 2 al cuadrado significa 2 por 2, que es 4, y x al cuadrado, x cuadrado. Y el término que está acá corresponde al cuadrado de una fracción, donde el numerador sería i y el denominador 4, porque i al cuadrado, y 4 al cuadrado es 16. Primer término y segundo término. Entonces hay que verificar que el del centro sea el doble del primero, que es 2x, por el segundo, que es i partido 4. Si hacemos esta multiplicación, arriba nos queda 2 por 2, son 4xi, y lo dividimos por 4. Simplificamos y nos queda xi. ¿Qué es lo que ocurre acá? En este caso, tenemos que el término del centro no corresponde a esta expresión. Acá nos quedó xi
y aquí dice 2xy. Por lo tanto, esta expresión no corresponde a un cuadrado de binomio. Lo que aparece aquí entonces no se puede factorizar como cuadrado de binomio y se deja simplemente hasta ahí. Distinto hubiese sido que acá hubiese dicho 4. Perdón, hubiese dicho una xy. Si aquí dice 1xy, sería esto mismo que está acá. Y ahí sí podríamos factorizarlo. Ahora puede haber sido un error del texto porque todos los ejercicios corresponden a cuadrados de binomio. Entonces, si aquí dice un 2, no corresponde al cuadrado de binomio. En cambio, si aquí tuviera un 1 o simplemente ningún número, porque recuerden que cuando aquí va un 1, nos anota como coeficiente numérico. Entonces, si la expresión hubiese sido esa, entonces ahí sí tenemos el desarrollo de un cuadrado de binomio. Y en ese caso sería, el primer término es 2x, mantengo ese signo que sería menos, el segundo término es y a la cuarta y todo eso estaría al cuadrado. Y ahí tendríamos la factorización. Si no estuviera, insisto, ese 2 que yo borré. Si lo sacamos, ahí lo convertimos en un cuadrado de binomio. Tenemos ahora la diferencia de cuadrados, que corresponde al desarrollo de una suma por su diferencia. Es decir, siempre que veamos esta expresión, a cuadrado menos b cuadrado, su factorización será a más b por a menos b. Siempre va a ser así. Entonces aquí hay que identificar cuál es el término que estaba al cuadrado y se coloca comenzando cada paréntesis. Y el término que está después del menos b cuadrado, hay que identificar entonces cuál era el término que estaba al cuadrado y se coloca acá, más b y menos b. Por ejemplo, cuando dijimos delante x cuadrado menos 36 corresponde a una diferencia de cuadrados porque x cuadrado es el cuadrado de x y 36 es el cuadrado de 6. O sea, aquí lo anotamos así. X cuadrado, el cuadrado de x y 36 es el cuadrado de 6. Entonces al factorizar nos quedarían siempre dos paréntesis, uno con más y otro con menos. Y acá ponemos los términos x6 y x6 y los repetimos aquí. Esa es la factorización. Esta es la más simple que existe. Que tiene solamente dos términos. Por ejemplo, acá dice 4x al cuadrado menos 16b cuadrado. Lo que nosotros tenemos que identificar es qué término es el que estaba aquí al cuadrado. Aquí estaba el término que es el 2x al cuadrado, porque 2 al cuadrado es 4 y x al cuadrado, x cuadrado. Y 16b cuadrado corresponde al cuadrado de 4b, porque 4 al cuadrado me da 16 y b al cuadrado me da b cuadrado. Entonces, cuando factoricemos, estos son los términos que quedan, 2x y 4b, en un paréntesis con más y en otro paréntesis con menos. Después uno puede comprobar, si multiplicamos 2 por 2 me da 4, 4 por 4 me da 16. Eso hay que fijarse, lo mismo con las letras, x por x, x cuadrado, b por b son b cuadrado. Después en el otro ejemplo tenemos 9a cuadrado menos 1. Esa también es una diferencia de cuadrados, ya que 9a cuadrado es el cuadrado de la expresión 3a, porque 3 al cuadrado es 9 y a al cuadrado es a cuadrado. Y 1 también es el cuadrado de 1. Entonces estos son los términos 3a y 1 los que van en los paréntesis, como queda acá, 3a más 1 y 3a menos 1. Si uno multiplica ahora, aquí 3a por 3a, 9a cuadrado. 1 por 1 nos da el 1 de acá. Más por menos nos da el menos. Recuerden que el producto notable suma por su diferencia es así de simple. Es el primero por el primero de acá, o el primero al cuadrado, menos s por s, que sería y cuadrado. Por eso así queda súper corta esta multiplicación. Entonces aquí para los ejercicios tenemos lo siguiente. X cuadrado y menos 64. X cuadrado es el cuadrado de x. Entonces cada paréntesis va a comenzar por x. X por x son x cuadrado. Siempre ponemos un más y un menos. Y después busco dos números que multiplicados me den 64, el mismo número, porque debo buscar qué número al cuadrado me da 64. Y ese es 8. 8 por 8 es 64. Entonces aquí ponemos más 8 y menos 8. Lo mismo acá. Dos paréntesis, un paréntesis con más, el otro con menos. Y busco 16x cuadrado. ¿Cómo lo puedo separar en dos términos iguales? Que multiplicados me den 16x cuadrado. Eso sería 4x y 4x.
porque 4 por 4 es 16 y x por x es x cuadrado. Entonces, este término que está aquí correspondía al cuadrado de 4x, por eso nos quedó en los dos paréntesis. Y lo mismo con el 81. 81 corresponde a 9 por 9, tiene que ser el mismo número, y el a cuadrado sería a por a. Por eso nos queda así la factorización, porque 81 a cuadrado corresponde al cuadrado de 9a. Cuadrado de 9a que tenemos aquí. Después hay que ir haciendo lo mismo, a lo mejor con el tiempo no es necesario ir anotando esto abajo de quién era el cuadrado, ya lo podemos sacar mentalmente. Por ejemplo, 25 corresponde a 5 por 5, tiene que ser el mismo número, entonces lo reparto ahí. U cuadrado es u por u. Ponemos un signo más, un signo menos. 36b cuadrado, 36 corresponde a 6 por 6 y b cuadrado, b por b. Entonces ahí tenemos la factorización. Lo mismo acá. Dos paréntesis, un paréntesis con más, el otro con menos. Si tengo 1, la única opción es 1 por 1. Y 64 sería 8 por 8. Y b al cuadrado, b por b. Eso es toda la factorización. Y acá lo mismo, 0,09, eso corresponde a 0,3 por 0,3. X cuadrado, entonces x y x. Un paréntesis con más, el otro con menos. Después, 0,16 corresponde a 0,4 por 0,4. Y b cuadrado sería b por b. Y ahí está lista la factorización. Y en el último ejercicio que nos queda, lo mismo. Dos paréntesis, un paréntesis con más, el otro con menos. Como dice un cuarto, será un medio por un medio. Tiene que ser el mismo término. 1 por 1 es 1 y 2 por 2 es 4. Por eso es un medio y un medio. Y con 9 lo mismo, 3 por 3 en el numerador. Y en el denominador, como es b cuadrado, será b por b. Y ahí está lista esta factorización, que es la más sencilla de todas y corresponde entonces a la diferencia de cuadrado. Después tenemos trinomio ordenado, que es el producto de binomios con un término común. Recordemos que este producto notable lo vimos en el video anterior y dijimos que cuando se multiplican dos factores o dos binomios que tienen un término en común, por ejemplo x, y acá tenemos 7 y acá 4, para hacer esta multiplicación dijimos que es el término común al cuadrado, el x al cuadrado, más la suma de los términos distintos, o sea, más 7 más 4 más 11 por el término común, y más la multiplicación de los términos distintos, 7 por 4, 28. Entonces, si yo tengo ahora esta expresión y quiero volver hacia atrás, saber de dónde viene este resultado, lo que yo hago es buscar dos números que multiplicados me den 28 y que a la vez sumados me den 11. Y esa opción es 7 y 4. No hay otra combinación. Los dos positivos, porque si la suma, la multiplicación es más 28, significa que los dos tienen el mismo signo para que la multiplicación dé positiva. Y además, como la suma tiene que dar más 11, significa que los dos tienen que ser positivos para que esta suma me dé justamente positivo 11. Distinto sería si nosotros tuviéramos la expresión x cuadrado, por ejemplo, más 11, menos 11x, más 28. Si yo digo dos números que multiplicados me den 28, podría ser justamente 4 y 7, los dos positivos, pero sumados no me dan menos 11. Entonces, en este caso, la factorización tendría que ser menos 7, x menos 7 por x menos 4. Dos números que multiplicados en 28 pueden ser los dos negativos, porque menos 7 por menos 4 me dan más 28. Y que sumados me den menos 11, tienen que ser menos 7 y menos 4. Entonces, súper importante los signos que tiene la multiplicación, que está acá al final, y la suma, que va a estar aquí al medio. Estos últimos, entonces, este último número corresponde a la multiplicación de dos términos y el del centro corresponde a la suma o a la resta, dependiendo cómo sean los signos. Veamos los ejemplos que aquí aparecen. Tenemos esta expresión, el x cuadrado más 8x más 15. Es un ejercicio que aparecía anteriormente en la página 26.
Entonces dice que esto se desarrolló como x más 5 por x más 3. ¿Por qué se desarrolló así esta expresión? Porque aquí buscamos dos números que multiplicados den 15. Ahí las opciones pueden ser 15 por 1 y 5 por 3. No hay más opciones. Dos números que multiplicados den 15 y que sumados den 8. Entonces no me sirve la multiplicación 15 por 1, porque en ese caso ellos suman 16, 15 y 1. Entonces tiene que ser la opción 5 por 3, porque ellos suman 8. Por eso es que queda así la factorización, x más 5 por x más 3. Entonces veamos los ejemplos que acá tenemos. Dice factorizar x cuadrado más 6x más 8. Lo que yo siempre busco primero es el último, dos números que multiplicados me den 8. Mis opciones son 8 por 1 y 4 por 2. No hay más combinaciones. 2 por 4 y 1 por 8 es lo mismo, porque la multiplicación es conmutativa. Y ahora tengo que ver que sumen 6. Esto que está aquí tiene que ser entonces que sumados den 6. Y 8 y 1 suman 9, así que esta opción no me sirve. Pero 4 y 2, ellos sí suman 6. Por lo tanto, la factorización será más 4 por aquí y más 2 por acá. O al revés, más 2 más 4, da lo mismo el orden, porque la multiplicación es conmutativa. Por eso es que así nos queda la factorización finalmente. Ahora acá, siempre me fijo en el último. Dos números que multiplicados den 6 positivo. 6 positivo. Entonces puede ser 6 por 1 y 2 por 3. No tengo más opciones. Y ahora tengo que ver que sumados me den menos 5. Sumados me den menos 5. No puede ser la primera, que tenemos 6 y 1. Primero porque si la multiplicación es positiva, significa que estos números tienen el mismo signo. O sea, más 6 por más 1, o también podría ser menos 6 por menos 1. En cualquiera de esas opciones, la multiplicación me da 6. Pero resulta que si yo sumo estos números me da 7 y acá me da menos 7 y no los menos 5 que aquí me piden. Por lo tanto, esta opción no me sirve. La otra opción, como dijimos que multiplicados tenían que dar más 6, puede ser más 2 por más 3, en ese caso multiplicados dan 6, o también podrían ser menos 2 por menos 3, que también multiplicados dan más 6. Entonces, cuando aquí hay un más en el último término, los números tienen que tener el mismo signo. Y quiero que sumados den menos 5. Si yo sumo estos dos me dan más 5, entonces esa tampoco me sirve. Esta es mi opción correcta, porque menos 2 por menos 3 suman menos 5. Menos 2 más menos 3 son menos 5. Entonces ahí factorizo. El término común aquí es y, porque tenemos y cuadrado. Por lo tanto, eso es lo que comenzamos, con lo que comenzamos el paréntesis. Y la y. Y acá menos 2 y menos 3. Veamos otro ejemplo. En el ejercicio 3 dice factorizar b cuadrado menos b menos 2. Primero que todo, aquí vamos a completar con un 1, porque aquí cuando no se anota el coeficiente numérico es porque había un 1. Pero ¿por qué nos queda más fácil anotarlo? Porque ahora tenemos que ver lo siguiente. Yo quiero dos números que multiplicados me den menos 2. Hay dos números que multiplicados den menos 2. Esa opción podría ser más 1 por menos 2 o al revés, menos 1 por más 2. Esas son mis dos combinaciones de números que multiplicados dan menos 1. Y ahora tengo que ver cuál de estas combinaciones suma entre ellos menos 1, porque ahora hay que fijarse en el término del centro. Entonces, dos números que multiplicados den menos 2 y que sumados den menos 1 sería, veamos acá, al sumar más 1 menos 2 efectivamente es menos 1. En cambio aquí al sumar estos dos me queda 1 positivo. Recuerden que al sumar números de distintos signos, si los números tienen distintos signos se restan al final, pero se conserva el signo del número mayor. Aquí el mayor es el 2, entonces conserva el más. En cambio arriba el mayor era el 2, conserva el menos. Por eso esta es la combinación que me sirve y esta no, porque al sumarlos me dio 1 positivo y yo quería menos 1. Entonces aquí más 1 y menos 2, por lo tanto la factorización será b menos 2 y b más 1. O al revés, b más 1 primero el paréntesis y después el paréntesis b menos 2. ¿Y por qué b? Porque ese era el término común. Ahí tenemos b cuadrado, b por b.
Y aquí una observación, dice solo algunos trinomios ordenados se pueden factorizar así. Hay otros que simplemente no se pueden. Por ejemplo, acá en el último, si yo busco dos números que multiplicados me den menos 7, la única opción es más 7 por menos 1 o menos 7 por más 1. Esas dos combinaciones, pero ninguna de ellas suma menos 5. Más 7 menos 1 es 6 y menos 7 más 1 es menos 6. Entonces, este caso no tiene factorización. Hay algunos que tienen, pero en este caso, por ejemplo, tampoco. Dos números que multiplicados den menos 1, la única opción es 1 por menos 1. No hay otra opción. Y esos al sumarlos dan 0. Y aquí se supone que tienen que dar 1 sumados. Entonces este tampoco se puede factorizar. Por eso hay que estar bien atentos a las multiplicaciones y sumas que ahí aparezcan. Veamos el de acá. Tenemos x cuadrado más 7x más 6. Me fijo siempre en el último. Busco dos números que multiplicados me den más 6. Si es más 6, significa que los dos paréntesis van a tener el mismo signo. Voy a tener que buscar dos números de igual signo, porque para que la multiplicación dé positiva, esos números tienen que ser o los dos más o los dos menos. Entonces, que multiplicados me den 6 podría ser más 6 por más 1, o menos 6 por menos 1, o podría ser 2 por 3, los dos positivos, o podría ser menos 2 por menos 3. Esas son mis combinaciones para números que multiplicados den 6. Pero aquí hay que fijarse en algo. La suma entre ellos debe dar más 7. Por lo tanto, no me sirven estas combinaciones donde son los dos negativos, o si no, la suma quedaría negativa. Entonces, como la suma entre ellos tiene que dar más 7, estos suman 5, tampoco me sirve. Esta es la combinación correcta entonces. El término común es la x, repito la x, y sería más 6 y más 1. Esa es la factorización. Dos números que multiplicados den 6, aquí tenemos 6 por 1, y que sumados den más 7. Ahí está. Lo mismo en la otra. Mi término común aquí es el a, porque dice a cuadrado. Entonces ese es el que repito. Y busco dos números que multiplicados den 15 y que sumados den 8. Si multiplicados dan más 15 es porque los dos son más o los dos son menos. Pero como la suma tiene que dar más 8, entonces los dos tienen que ser más. Y esa combinación es 5 por 3. 5 por 3 son 15 y sumados dan 8. Después tenemos acá otro donde el término común es c. Ponemos c como término común. Y fíjense aquí que la multiplicación tiene que dar menos 21. Eso significa, si la multiplicación es negativa, que los signos serán distintos. Entonces hay un más y un menos. Y números que multiplicados den 21, la opción puede ser 7 por 3 y 21 por 1. Pero después tenemos que fijarnos que la suma entre ellos sea más 4. Más 4, o sea, el mayor de los números va a tener que ser positivo, el 7, para que la suma entre ellos, más 7 y menos 3, me dé más 4, porque recuerden que en esta suma de términos con distintos signos, al final los números se restan y se conserva el signo del mayor. Entonces este más 4 que nosotros aquí queríamos viene del más 7, que este es el más grande. Por eso queda así la factorización. Si multiplico más 7 por menos 3 me da menos 21 y más 7 menos 3 me da más 4. El siguiente hacemos lo mismo, mi factor común o el término común es el m, porque tenemos m cuadrado, y aquí busco dos números que multiplicados me den menos 8. De nuevo va a tener que haber uno más y otro menos, para que la multiplicación dé negativa. Y la combinación que me dé menos 8, tengo la opción que sea 8 por 1, uno negativo y otro positivo, pero 8 y 1 al restarlos o sumarlos no me da menos 2. Entonces esa opción no me sirve. Tendría que ser 2 y menos 4. ¿Por qué ahora puse acá el más grande? Porque si la suma entre ellos dio menos 2, significa que ese menos lo sacó del número mayor. Entonces al número mayor entre estos dos le pongo ese menos que está ahí. Porque veamos, más 2 menos 4. Como son signos distintos, se deben restar. Se restan y se deja el signo del mayor. Por eso nos da menos 2. Tiene que ir siempre, entonces este signo que está acá siempre va a ir para el número mayor. Cuando la multiplicación me dé negativa, como es este caso. Pero acá fíjense que la última es, o sea, la E, el ejercicio E,
es positiva la multiplicación. Entonces, si es positiva la multiplicación, es porque los dos son más o los dos son menos. Y el término común es p al cuadrado, o sea, es p, porque p por p me da p al cuadrado. Entonces busco dos números que multiplicados den 20. Dos números que multiplicados den 20, tengo las opciones 10 por 2, 20 por 1, 5 por 4. Esas son mis opciones. Y que sumados den menos 9. Entonces la opción será menos 5 y menos 4. ¿Por qué los dos menos? Porque menos por menos me da más 20 y menos 5 más menos 4 es menos 9. Signos iguales se suman y se conserva el signo, que es el menos 9 que está acá. Por eso los dos negativos. Y en el último caso, nuestro término común sería k, porque ese es el que está aquí al cuadrado. Y busco dos números que multiplicados den 16, negativo. Entonces va a haber un más y otro menos, para que la multiplicación dé menos 16. Y que sumados den 15. Entonces aquí la opción tendrá que ser 16 por menos 1. ¿Por qué puse acá? Porque recuerden que cuando aquí hay un menos, este signo se le deja al mayor de los números. Como 16 es mayor a 1, ahí le dejo ese más. Ese entonces es para el mayor. Y 16 menos 1 da efectivamente 15. Y 16 por menos 1 me da menos 16. Ahí tenemos entonces la factorización, que sería producto de dos binomios con un término común. Y eso es cuando tenemos un trinomio, como aparece acá. Un trinomio que no es un cuadrado de binomio, por supuesto. Este 15, ese 6, 21 no son cuadrados perfectos. Por eso no analizamos el caso de que sea cuadrado de binomio. Y acá tenemos finalmente una tabla resumen con el producto notable y su desarrollo, y al revés, el desarrollo y la factorización, si lo miro de derecha a izquierda. Acá tenemos el cuadrado de binomio con más, ahí está la fórmula, primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. El cuadrado de binomio con menos, es lo mismo, pero ahí lleva un menos. La suman por su diferencia, que es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El producto de dos binomios con un término común, que es el término común al cuadrado, x al cuadrado, más la suma de los distintos a más b por el término común, x, más la multiplicación de los distintos, a por b. Y finalmente tenemos las fórmulas para cubo de binomio, para cubo con suma y con resta, que tenemos por acá. Cuando es suma, son todos los signos positivos. Cuando es con resta, tenemos que ir intercalando. El primero positivo, segundo negativo, positivo y el último negativo. Y ahí tenemos la fórmula. El primero al cubo, después el triple del primero al cuadrado por el segundo, después el triple del primero por el segundo al cuadrado y finalmente el segundo al cubo con sus respectivos signos. Acá tenemos algunos ejercicios para que vayamos resolviendo y dice desarrolle cada cuadrado de binomio. Aquí hay que desarrollar el producto notable. Cuando desarrollamos esto dijimos que corresponde al primer término al cuadrado, o sea 2i al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Y resolvemos. 2 al cuadrado es 4, i al cuadrado, i cuadrado. Más 2 por 2 son 4, por 3 son 12. 12i, copio la letra. Y 3 al cuadrado es 9. Así desarrollamos entonces cuadrado de binomio. Después cuando nos piden suma por su diferencia, esta dijimos que es la más fácil porque es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y desarrollamos. 5 al cuadrado significa 5 por 5, que es 25. Y x al cuadrado, x cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9, que es 3 por 3. Y nos queda el i al cuadrado. Este es el más fácil entonces, que es la suma por su diferencia. Acá nos piden desarrollar la multiplicación de binomios con un término común. Dijimos que es el término común al cuadrado más la suma de los distintos, 3 más 6 son 9, por el término común, más la multiplicación de los distintos, 3 por 6, 18. Y ahí tenemos listo entonces la multiplicación con un término común. Acá nos piden desarrollar cubo de binomio. Entonces aplicamos la fórmula. Primer término al cubo
más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado y más el segundo término al cubo. Y ahí vamos resolviendo. Nos quedaría 2 al cubo significa 2 por 2 por 2, eso es 8. Y el a al cubo nos queda a cubo. Acá más 3 por 2a al cuadrado significa 2 al cuadrado, que es 4, y a al cuadrado es 4a cuadrado. Y lo multiplicamos por el 3b que estaba acá. Más 3 por 2, aquí son 6, 6a, y lo multiplicamos por 3b al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9, por b cuadrado. Y finalmente, este término al cubo. 3 al cubo significa 3 por 3 por 3. 3 veces, eso es 27. Y la b nos queda al cubo. Entonces, ya lo único que nos estaría faltando es multiplicar los términos del centro. Vamos a copiar aquí la respuesta. Sería 8a cubo. Y acá multiplicamos. 3 por 4 son 12 y 12 por 3, 36. 36 y agregamos las letras que son a cuadrado y b. Y acá en la otra nos queda multiplicar 6 por 9, que son 54, y agregamos las letras que son ab cuadrado. Y finalmente 27b cubo. Y ahí tenemos el desarrollo para este cuadrado de binomio, para este cubo de binomio. Y en el ejercicio 5 dice, se desea ampliar una cocina que tiene forma cuadrada de 3 metros por lado, en una determinada cantidad de metros, X, tal como se muestra en la figura. O sea, esta es la cocina de 3 por 3, pero queremos ampliar X metros para acá y X metros en este lado. Entonces, ¿qué expresión algebraica representa la nueva área de la cocina? Esto sigue siendo un cuadrado, pero va a ser un cuadrado donde sus lados van a medir ahora 3 más X, porque serían estos 3 que medía originalmente más esto que agregamos. Lo mismo por acá, va a medir 3 más X. Y sabemos que el área de un cuadrado va a estar dada por la medida de su lado al cuadrado. Esa es la expresión que representa el área. Y si nosotros lo resolvemos, sería un cuadrado de binomio. Primer término al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. O sea, sería 9. Recuerden, 3 al cuadrado es 3 por 3. 2 por 3 son 6x. Y acá más x al cuadrado. Esa sería la nueva área de la cocina. Después dice, si la ampliación considera 1,5 metros más por lado, ¿cuál es la nueva superficie que tendrá la cocina? O sea, a todo esto que tenía como lado 3 más x hay que sumarle 1,5 metros. O sea, 3 más x más 1,5. Ese sería el nuevo lado de la cocina. Y eso al cuadrado para completar la superficie o área. Y aquí podemos reducir 3 más 1,5 son términos semejantes, suman 4,5. Entonces, esa sería nuestra expresión que representaría la nueva área. Y aquí, si queremos, podemos resolver el cuadrado de binomio como lo hicimos arriba. Primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Y lo vamos completando. Más el doble del primero por el segundo y más el segundo término al cuadrado. Entonces aquí resolvemos 4,5 al cuadrado, significa 4,5 por 4,5. Entonces al multiplicar 4,5 por 4,5 nos da 20,25. 20,25. 2 por 4,5 son 9, mantengo la x y al final tenemos x al cuadrado. Y aquí tenemos la expresión entonces que representaría a esta área de esta figura, de esta cocina. Bueno, hasta ahí hemos llegado con nuestra guía de factorización. Ya hemos visto toda la parte algebraica. Para un próximo video vamos a ver acá las ecuaciones de primer grado y sus aplicaciones. Entonces los invito a que estén revisando cuando subamos el nuevo video. Espero que haya quedado más claros estos conceptos y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Adiós.